Bienvenidos a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidos a este espacio de conversación donde queremos mirar la vida con más sensibilidad, más respeto y sobre todo con más humanidad. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta como sociedad, la inclusión de las personas con discapacidad en la educación y en la vida social. Porque la inclusión no es solo una palabra bonita, es la posibilidad real de aprender juntos, de compartir espacios, de sentirse parte de un grupo, de una comunidad, de toda una vida. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Marta y a Luis, dos hermanos que han decidido alzar la voz en redes sociales para luchar contra algo que muchas veces pasa desapercibido, la invisibilidad de la discapacidad. A través de sus vídeos están ayudando a cambiar miradas, a derribar prejuicios, a recordarnos algo muy importante, que la diversidad no nos separa, nos enriquece. Hoy queremos escuchar su historia, conocer sus experiencias y sobre todo aprender de su mirada. Bienvenidos Marta y Luis. Hola, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan bonito que tenéis. Pues mira, Marta y Luis, el regalo es nuestro de teneros aquí hoy en Auténticas, porque nada más que veros vuestra energía traspasa la pantalla, pero queremos viajar al principio. Para los que no nos conocen, para los que no os conocen, para quienes acaban de llegar a este vuestro mundo, ¿quiénes sois? ¿Y cómo fue ese momento en que decidisteis abrir vuestra ventana en las redes sociales? Pues nosotros, como bien habéis dicho, somos Marta y Luis, somos dos hermanos de San Fernando. Y Luis, hay que tener en cuenta que Luis tiene parálisis cerebral, por lo tanto decidimos mostrar un poquito nuestra realidad en redes sociales. Primero fue un vídeo un poquito reivindicativo, como diciendo que Luis no está malito ni está enfermo, solamente tiene parálisis cerebral, y gustó tanto y tuvimos tantos comentarios tan bonitos que decidimos seguir haciendo este tipo de contenido en redes. Pues perfecto, ¿verdad? Perfecto, Luis, perfecto. A ver, Luis, te miramos y vemos pura vida, pero sabemos que tu cuerpo tiene su propio ritmo. Para que todos aprendamos un poquito más, Marta, cuéntanos con esa naturalidad tuya qué es exactamente la parálisis cerebral y de qué manera marca el día a día de Luis. Pues la parálisis cerebral es una lesión en el cerebro, aunque el término parezca que el cerebro está paralizado, no es así, solamente está paralizado lo que viene siendo la zona muscular, la que se controla, la de la coordinación, la del equilibrio. O sea, es como si tuviéramos unos cables del cerebro a los músculos y cuando mandamos la información, pues esos cables no funcionan adecuadamente. Es cierto que existen grados de parálisis cerebral, hay gente que solamente le pilla un brazo o una pierna, pero es cierto que el caso de Luis es un poquito más grave, por lo que necesita ayuda plena durante todo el día. Todo el día. Pues es valiente es ponerse así, no solo por enseñar vuestra rutina, sino por poner la voz a tantos y tantos que no la tienen, porque Luis no habla, ¿verdad? Luis no habla, es cierto que tiene un sistema de comunicación, aunque hoy no ha... Luis acaba de operarse de la cadera y todavía no se ha puesto bien del todo, por lo que el sistema de comunicación lo tiene un poquito apartado. Sí. Pero gracias a eso se comunica. Y es cierto que cuando tú le preguntas a Luis, dice sí, dice no con la cabeza, es fácil comunicarse con él. Pero es que yo veo a ti y a tu madre mirándolo y sabéis lo que está diciendo con la cara, con el gesto, con el movimiento, lo sabéis todo. O sea que es que en verdad la comunicación está, aunque no sea una comunicación no verbal. Claro. Lo que faltaría sería la oralidad y ya está. Claro, eso es, así se demuestra que
lo que acabas de decir, que la comunicación no solamente son las palabras, son los gestos, son las miradas, lo que hay que ser muy analista. Sí. Y para saber, y después de tantos años se hace más llevadero. Claro. ¿Y hubo algún momento concreto, algún clic que os impulsó y de pronto dijiste, vamos a hablar de la discapacidad, vamos a darle a esto visibilidad? Pues teniendo en cuenta el gran desconocimiento que hay sobre la parálisis o cualquier otra diversidad. Es cierto que a día de hoy existe muchísimo capacitismo, que si no sabéis que es una especie de... Pues yo lo escuché por primera vez en el Goya el otro día, a uno de los actores que dijo esa palabra, y yo personalmente no... Nunca la había escuchado. No. Pues muy típico en este colectivo, y es una forma de discriminación, es un prejuicio social, y lo que hacia las personas con diversidad funcional o con discapacidad, que se le invisibilizan, se le excluye de muchas cosas. Tienen como el discurso muchas personas de que hay un tipo de mente y un tipo de cuerpo válido y que lo demás no es válido. ¿Qué hace eso? Que muchas barreras estructurales, arquitectónicas, actitudinales se normalicen, por lo que no hacemos nada para un cambio real e inclusivo para este colectivo. A ver, Marta, me pongo en tu piel de hermana. ¿Cómo fue para ti aquel proceso de entender el diagnóstico de Luis? Es que como yo era tan pequeñita cuando Luis nació, que solamente tenía 3 años, yo he crecido con eso con una normalidad increíble. Luis ha sido mi hermano, sin etiqueta, sin diagnóstico, sin parálisis, sin absolutamente nada. Es cierto que obviamente mis padres me explicaron la situación, y que según yo iba creciendo, como siempre estaba con Luis, muchos niños se me acercaban y me preguntaban qué le pasaba, y yo siempre decía como que qué le pasa, si mi hermano es como cualquier otro hermano. Y bueno, ya poquito a poco vas viendo que sí que existen diferencias, pero bueno, Luis no tiene ciertas capacidades, pero tiene otras. Yo no me quedo con sus limitaciones para nada. Pero eso es porque tú eres muy valiente, y porque eso es el amor, solamente el amor es capaz de superar eso, ¿eh? O sea que en tu corazón y en tu vida, crecer de la mano de Luis, en realidad, ¿qué ha significado? Pues todo. Yo siempre digo que no sé qué persona sería si Luis no hubiera sido mi hermano en este tipo de condiciones. La verdad que soy la persona que soy gracias a él. Yo te he visto en las redes alguna vez con él en brazos de pequeñito, y es que eso es una ternura, de verdad, una ternura impresionante. Se os ve, se os siente, sois un equipo invencible. ¿Cómo ha influido vuestra relación de hermanos en la forma en la que hoy entendéis lo que es la inclusión de verdad? De hecho, antes has dicho que se acercaban los niños y tú decías que mi hermano no es... No tú nada. Lo viste siempre bien. Claro, es que nuestra relación de hermanos para mí ha sido una relación de hermanos normal, porque es que yo tampoco tengo otra experiencia con un hermano sin discapacidad. Pero claro, es cierto que ese tipo de situaciones, o ya sea personas que dicen algún tipo de comentario que puede llegar a dañar, o sobre todo gente mayor que le habla a Luis como si fuera un bebé cuando tiene ya 22 años, han sido circunstancias de la vida que, quiera o no, pues ha hecho que esta relación, la inclusión esté súper normalizada como un lema de nuestra vida, porque es que es cierto que hasta que tú no lo vives en tu propia piel, creo que no lo terminas tú de integrar en tu vida y en tu lema. Sí, de todas formas, yo recuerdo, porque ahora es que hemos cambiado mucho y el mundo es distinto, pero niños con discapacidad cerebral hace muchos años las madres no los sacaban a la calle, o sea que es que ha cambiado todo. Claro, y los llevaban al colegio. Y el término que le tenían... que por suerte ya se ha ido cambiando ese término, sí. Pero era muy típico subnormales, ¿no? Sí. Entonces tú dices, joder, ¿por qué subnormal? No, yo recuerdo la palabra, que además todavía lo veo y digo, es que de verdad que es que teníamos una sociedad de pena. A mi tío, que yo tenía un tío con parálisis cerebral, decían el inútil. Pero te voy a decir por qué, porque porque un día ya yo preocupada dije yo, ¿pero por qué le dicen eso? Y es que en el libro de cuando tú haces la mili, te dicen que tú eres útil. Y entonces de ahí encontré yo que ese término venía. Él no era
útil para... Entonces ponía que era inútil, para el servicio y militar. entonces eso de era una aquella cosa época. como normal, ese vocabulario normal. Es que yo creo que también todo se ha medido según la productividad que tiene una persona. Claro. Eso. Ahí está. Ahí está. Entonces, en el momento que no entra en los estándares establecidos, lo que se supone que la productividad que tiene que tener esa persona, ya ahí ya como que no encaja. Entonces, ¿dónde lo encuadramos? Sí. Pero aún así, es cierto que existe todavía términos y maneras despectivas de referirse a este colectivo. Por ejemplo, algo que lo dicen sin maldad, porque es que mucha gente lo dice sin maldad y es que no tienen desconocen muchísimo el tema y lo de malito. Está malito. Y tú dices, malito estoy yo cuando tengo fiebre. Claro. Claro. Y que la parálisis cerebral no es una enfermedad, eso no es progresivo. O sea, no es como, por ejemplo, puede llegar a ser el ELA. Sí. Que es degenerativo y va... Claro. O incluso la diabetes, que es una enfermedad, pero la parálisis cerebral no es. Tú naces con ese grado y con ese grado. Es cierto que tú obviamente después tienes que estimular, Sí. Sí. pero De hecho, él va al colegio. claro. Claro. Es que Qué las bueno. cosas han cambiado. A ver, Marta, hija, la sociedad va muy rápida y se olvida de lo importante. ¿Qué lección creéis que nos habéis dado con vuestra vida juntos que el resto del mundo todavía no ha terminado de aprender? Pues diría que cuando tú vives una situación así, vemos que las preocupaciones de muchas personas se quedan en nada al lado de lo nuestro. A día de hoy nos preocupamos por tener el mejor coche, el mejor móvil, el mejor lo que sea, pero todo material. Y cuando te das cuenta que los verdaderos lujos de la vida están en estos pequeños detalles, que se disfruta con el amor, con el cariño, con que Luis me diga Marta, y le salga por... Marta, me estoy emocionando, Sí, la verdad verdad. que Eres muy pequeña eres para muy tener ya pequeña esa para grande tener enseñanza tanta- de la vida. de Muchas verdad, gracias. De verdad. En serio, madre mía. Mira, hablamos de rampas, como tú hablaste antes, ¿no? De la barrera. Pero a veces falta empatía. En vuestra rutina, ¿dónde encontráis el obstáculo más alto? ¿En la falta de accesibilidad física, o sea, no poder acceder a los sitios, o en la mentalidad de la gente que os rodea? Antes has dicho alguna cosita. Es que yo pienso que las barreras arquitectónicas es un problema que es mucho más fácil de solventar. Lo que pasa es que no se hace, porque como la mayoría de personas tenemos el privilegio de no necesitarlas, nunca miramos por el de atrás o por el que puede venir, nunca. Entonces yo creo que las más importantes son las actitudinales, la mentalidad de la gente, que es verdad que deberíamos de tener un poquito más ese fomento de empatía, de saber las circunstancias de cada persona, de no tratarlo como un niño, de ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, básicamente. Pero sí diría que sobre todo la mentalidad es la que más pesa. Para nosotros, que nos escuchan tantos padres y profes, ¿qué sería para vosotros una inclusión real dentro de clase? Pues sería aquella que al alumno con diversidad funcional se sienta perteneciente a un grupo, no simplemente con estar, sino que se sienta que verdaderamente pertenece a ese grupo, se le dan las mismas oportunidades de relacionarse, de aprender, no solamente con que hay un alumno con discapacidad en el aula, con eso vale, es que se sienta querido y protegido por todos sus compañeros y su profesorado. O sea que se tendría que cambiar muchas cosas. Muchísimas. Yo Bien, creo a nivel actitudinal y a nivel de todo. Es que Porque claro, y a nivel recursos. A nivel recursos. Porque nosotros, yo que me he visto, que nos hemos visto nosotras en una clase, pues hasta con 45 niños, y con unos espacios muy reducidos, Luis necesitaría Su espacio. bastante más, o sea que habría que cambiar todo, muchas cosas, tanto de lo físico como de lo mental, pero el espacio es lo primero donde tú accedes al espacio, y la verdad es que es complicado sin recursos, y en las aulas los recursos Totalmente. que hemos tenido, pues a lo mejor son 2 horas, que viene una PT, Viene a ayudar, pero no viene, es. pero no es, yo lo estoy viendo, un niño tan lindo, tan precioso, él necesita Y hoy que está cortado, todo. y ahora que está Está cortado. cortado, Luis, no te corte, hombre. Mira, ya se ríe, menos mal.
O sea, que es que gracioso. verdaderamente Claro. tendríamos que cambiar muchas cosas, pero desde la estructura más básica. No todo. De los que hacen las ten- leyes, o sea, habría que hacer un cambio de arriba abajo y de abajo arriba, Sí. básicamente. Estáis escuchando Auténticas. A veces buscamos grandes revoluciones, pero lo pequeño cuenta mucho. ¿Qué gesto sencillo de la gente os hace sentir que el mundo sí puede ser un lugar acogedor para todos? Pues yo creo que cuando se ve que va existiendo un cambio de la mirada real, que la gente comienza a entender lo que realmente conlleva una discapacidad y empieza a ponerse en el sitio tanto de las personas con discapacidad como de los familiares. Entonces, hay muchos gestos que empiezan a marcar en el momento de que cuando tú hablas a Luis te diriges directamente a él, le hablas como un adulto, que es lo que es, y cosas así van haciendo la diferencia, pero es verdad que todavía queda. Porque hay gente que sí que lo entiende muy bien, pero otras personas que no han tenido la oportunidad de tener un Luis en su vida, pues no saben cómo Es que actuar. pon un Luis en tu vida y la cosa cambiará. cambiarán, claro que sí. Mira, tu decisión, Marta, de estudiar psicología, ¿tiene ese sello de Luis? ¿Cómo ha influido en él, o sea, ha influido él en la profesionalidad que tú vas a hacer? Pues al principio nunca lo he pensado, la verdad. Pero es cierto que después muchas personas me fueron preguntando y mirándolo con perspectiva tiene todo el sentido del mundo. Al igual que estoy ayudando a Luis en su proceso y acompañándolo en su proceso vital, quiero dedicarme profesionalmente a acompañar a otras personas en sus procesos de vida. Pues que sepa que ya tiene Pues mucho ya adelantado, sí. ¿eh? O sea, la práctica la tiene ya mucho, práctica. ¿verdad? ¿eh? Que sí, qué graciosa. Así que qué bien, A oye. ver, hijo, vamos a ver. Llega un día en que los mensajes de desconocido empiezan a llegar. ¿Cuándo fuiste consciente de que vuestra historia era medicina para otras personas? Pues en el momento que empezamos a recibir comentarios tanto de familias como de personas con discapacidad agradeciendo nuestra labor, personas que siempre han querido reivindicar lo que nosotros estamos reivindicando, pero no han tenido los medios o el valor, que es que también se necesita, porque obviamente cuando tú te metes en redes sociales vas a recibir comentarios de todo tipo. Y también de personas que no tenían ni idea de que era la parálisis cerebral y que gracias a nosotros pues lo han entendido y lo están naturalizando dentro de lo que cabe en sus vidas. Es normal muchas veces cuando no se tiene idea de las cosas que se actúa un poquito con miedo, con desconocimiento, pero en el momento que alguien te muestra que tener una parálisis cerebral no solamente son cosas malas, porque obviamente nosotros no pretendemos romantizar absolutamente nada, claro. pero queremos mostrar que en nuestra vida también hay momentos maravillosos y muchísimo amor. Entonces eso también... Sí, yo creo que has dicho la palabra clave. Cuando Sí. uno ama, uno lo ve de otra forma. Pues sí, y gente también que se sorprende porque Luis ha protagonizado un cortometraje, ha esquiado, se ha tirado de parapente, que tú a lo mejor Luis, veas a Luis y no te lo imaginas. Claro, Luis. sí, Luis. Entonces barbaridad. cuando la gente ve eso dice, mira, pues lo Ha hecho mejor... más cosas que yo. Claro, muchas veces las limitaciones no lo ponemos uno en la cabeza. Pues es sí. verdad. Muchas veces En la cabeza mente. lleva razón. Pero dime algún mensaje que tú dices, que tú hayas leído, que dices tú, vale todo este esfuerzo que estamos haciendo la pena. Pues recibí uno que era de un chico, era un chico con discapacidad, no recuerdo exactamente qué tenía. Y al chico la madre había fallecido hace poco y a él había dado un infarto. Estamos hablando de que era un hombre. Y empezó a decirnos que nuestros vídeos le alegraban los días. Y nos mandaba audio súper simpático que Ay, quería qué ser nuestro gracioso. Qué amigo. bueno, qué bueno. Y tú dices, mira, aunque sea por ese comentario, ya todo Claro, ha merecido la todo pena por merece ese la mensaje. pena, claro Pero que también sí. muchos papis de niños que nos agradecen nuestra labor y que le enseñan nuestros vídeos a sus hijos, que tienen hijos sin discapacidad y otros con discapacidad. Y siempre hay una que me encanta que nos mandó un vídeo diciendo, yo de mayo quiero ser como Marta y mi hermano como Luis. Qué gracioso, qué bueno, hija, por Dios.
¿Os ha tocado vivir algún comentario feo u ofensivo en este tiempo? Que ya vemos que no importa, porque Pero con no todos los que importa, han mandado pero bueno, pero ¿ha también, llegado alguno también así que está os lo haya otro, la dicho, por sombra. favor? Sí, hay muchísimo, bueno, muchísimo dentro de lo que cabe, el 1% es verdad que nosotros recibimos muchísimos comentarios bonitos, que sí, Luis, pero es cierto que hay algunos que tú dices, esto cómo es posible y cómo esa red social está permitiendo Eso. ese tipo de comentarios, y luego tú lo denuncias y el comentario y la red social te dice que no Que no es infringe ninguna norma, y tú dices, vaya, si esto no infringe, no sé yo qué... Pues para que veas que tenemos que seguir educando Hay cada que uno educar. desde el lugar que ocupe. Porque claro. vamos, tiene castaña Pues esa sí, falta no, tan grave. totalmente, y luego te metes en los perfiles y la mayoría son niños. Sí, Que tú dices, ¿qué educación están pero- recibiendo sí. esos no, niños? pero los niños cuando Son crueles. Hay un momento los un niños, momento de la su edad, adolescencia la son adolescencia- crueles. los adolescentes Sí, pero no son crueles. tan adolescentes, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo no culpo a esos niños, porque esos niños comentan a través de un discurso que han escuchado en algún sitio, sobre todo en sus casas. Entonces, por eso ahí añadimos porque también es tan importante hablar de discapacidad en las aulas, porque el colegio es un sitio donde aprendemos muchísimo y es la base de... Y va a nos ser la- relacionamos, nos relacionamos. y va a ser la base de una parte de lo que vamos a hacer como adultos. Entonces es importante que esos discursos lleguen a la más temprana edad para que haya una inclusión real. Si no, es que nunca la va a haber. No lo va a ver. Ojo, Marta, qué trabajo queda. Si tú pudieras meter un mensaje en la cabeza de todo el mundo ahora mismo, ¿qué os gustaría que la sociedad entendiera sobre la discapacidad que todavía no termina de encajar? Muy buena pregunta, son muchas cosas. Piensa, la verdad. no pasa Piensa, absolutamente no pasa nada. nada, tú piénsala. El mensaje que tú dices, a ver si os enteráis de esto de una vez Que y cambia la cosa. Que porque una persona tenga discapacidad no significa que su vida se vaya a reducir o su personalidad se vaya a reducir solamente a tener esa discapacidad, que la mayoría son, bueno, por no decir todos, son personas con sueños, con emociones, como cualquier otra persona, que su discapacidad sí es una parte de él, pero nosotros como sociedad tenemos el trabajo de que pueda vivir lo más digno posible durante su vida. Es que tal y como me lo plantea, parece que la discapacidad la tenemos nosotros. Sí. Parece que cambia la cosa. Vamos a ver, si tú pudieras en este momento, ¿no?, cambiar una sola cosa de la estructura social para que todo fuera más justo, ¿cuál elegirías? Pues a lo mejor lo que he mencionado previamente, que es la mirada. La La mirada. mirada. Vale, que la mirada es fundamental, ¿verdad? Es un lenguaje específico y según cómo te miran, tú te sientes acompañada o sola. Claro, es que la mirada dice mucho y se ve las miradas de lástima, las miradas de eso, de pena, y tú dices, tampoco es necesario Claro esto, que pero es cierto que es que la mayoría de personas es que actúan desde el desconocimiento, entonces tampoco se le puede echar en cara nada, porque es que no han tenido la oportunidad, como bien he dicho, de tener un luz en su vida. Es Sí, verdad. yo creo que, sobre todo los niños, yo creo que actúan Sí. por el desconocimiento. Sí, pero Y les da pues sentimiento tener a un compañero o a un igual suyo que no son iguales entre ellos. Entonces yo creo que sí, que Pero- la mayoría es un poquito como de... ¿Les da penita? Sí, sí, totalmente, pero es verdad que los niños cuando son pequeños actúan desde la intriga, ¿y esto? Que es algo nuevo, Desde el misterio. y no hay nada malo en su mirada, tú los miras y no es nada malo. Lo que pasa es que hemos tenido circunstancias que por ejemplo, un niño que se acercó a Luis se quedó mirando y nosotros, porque siempre te preguntan, ¿qué le pasa? Y tú ya se lo explicas Claro. a tu manera, para que lo entiendan. Y la madre pues se acercó, le dio un tirón y dijo, quítate de ahí, no se te vaya a pegar. Uy, Entonces, favor. ese tipo de comentarios es el discurso que esos niños van a ir escuchando y Y van a ir asumiendo. repitiendo patrones. pero como tú has repetido antes, eso es un desconocimiento Eso y es una un falta de desconocimiento, una falta de- información por parte de la persona que dice eso grandísima, es que no tiene no, sentido. totalmente, pero claro, No es coherente. claro, No, no, pero no. ya te pasan estas circunstancias y ya que te lo tomas para risa, como mira, qué ignorante.
porque ¿qué nos va a afectar? Ya tenemos suficiente con lo que tenemos en nuestras vidas y todas las barreras que tenemos para ahora preocuparnos por un comentario que ha dicho una persona. Ya se dará cuenta, porque es que la vida es muy sabia y tú te lo vas a poner por delante, todos. Y... Pero es que yo me parece que estoy hablando con una señora mayor. Sí, parece no que estoy hablando con una eso. tan jovencita. Eso, iba a decir. ¿En serio? No, de verdad, una persona mayor, digo, vamos. No se queda nadie con nada de nadie. Que eso es lo que decía mi abuela. En este mundo no se queda nada. Nadie con nada de... Uy, dale un porrazo, perdona. No te digo. Pero es verdad, parece que enteramente que eres una persona mayor, pero yo veo que es que lo tiene todo muy analizado. Muy interiorizado. Y muy vivido. Muy vivido. Es que eso, como se vive desde pequeña, yo he crecido con esa normalidad, entonces para mí no hay diferencia. Y eso es que a mí me costó mucho saber, notar que Luis, aunque físicamente fuera claro, pero yo no lo veía como era tan pequeña. Claro. Mira, él se ríe porque su madre, lo que le habrá dicho su madre. le dice cosas y él se ríe. Y él se ríe, Luis, ¿qué? ¿Está bien? ¿Estás contento? La neta. ¿Estás contento? La carita. Qué bueno. En fin, pues mira, ahora mismo la gente se queda embarazada, ¿no? Y tienen un miedo y un susto y una cosa especial. Hay muchos diagnósticos, las cosas son distintas. Te miran muchas veces. Imagínate que le dan un diagnóstico así. ¿Tú qué le dirías a esa mamá? A esa futura mamá. ¿Qué mensaje de esperanza? Quiero contestar esta pregunta, pero voy a retomar un poquito más para atrás, ¿vale? Sí. Es cierto que a día de hoy, pues, cuando las personas las mujeres se quedan embarazadas, pues, quieren que su hijo nazca perfecto, obviamente, ¿no? Como querría cualquier madre. Y es cierto que hay muchas pruebas, ¿no? Como para el síndrome de Down y esas cosas. Pero, por ejemplo, la parálisis cerebral es durante o después del parto, o un poco antes del parto, o sea, es en el momento. Tú nunca vas a saber, aunque tu niño venga lo más sano posible, puede que le falte oxígeno en algún momento y te toque esta circunstancia. Entonces, ¿es normal actuar con miedo? Sí. Porque es que tú también tienes que pasar un duelo de una vida que tú te has imaginado y tú no vas a vivir esa vida. Tú te has imaginado llevando a tu niño aquí, de viaje allí, y tú te da un golpe de realidad a la vida y tú dices, no, pues por aquí no es. Y es normal actuar con miedo. Pero que dentro de ese miedo y de esa incertidumbre que va a haber durante toda la vida, hay muchísimas cosas buenas. Y sobre todo, muchísimo amor. Y vamos a empezar a valorar cosas que antes eran insignificantes para nosotros y que ahora va a ser un mundo. Pero eso es un peso muy grande. Verás que sí, que viéndote a ti, viéndolo a él, pues que me parece todo como... Porque es fácil. Qué fácil, ¿no? Y no lo es. No, claro que no. Cuéntanos cómo es un día a día, la rutina de Luis. Pues Luis se levanta a las 8 y ya lo recogen en el autobús porque se va al colegio, que sí. Y luego ya llega a las 3, ya llega comido y todo. En el centro pues tiene su fisio, tiene allí sus amigos. Y ya cuando llega pues suele descansar un poquito. Y por la tarde siempre videollamada con sus amigas. No hay quien no le ponga la videollamada con las amigas. Luis, que me he enterado que tiene por ahí alguna cosilla, ¿eh? ¿Alguna amiguita que le gusta más de la cuenta? Y le gusta mucho el chisme. Anda. Entonces, claro, yo me meto y ya le digo, a ver, ¿qué le tenéis que contar a Luis? Y ya empiezan a contarle todo, porque es verdad que sus amigas, aunque tengan parálisis, sí que se comunican. Se comunican, hablan. Como él habla, sí. Claro. Estáis escuchando Auténticas. Vuestro proyecto vuela alto, pero ¿qué sueños queda por cumplir? Yo es que creo que si seguimos dando el mensaje que estamos dando y la gente lo va recibiendo como lo estamos recibiendo, yo creo que nuestro trabajo está hecho. Porque es muy bonito que se nos acerquen personas agradeciendo lo que hacemos, tanto en redes como en persona. Entonces yo creo que nuestro sueño es que el mensaje llegue como está llegando y que cale como está calando. Pues desde luego vamos a pedir que eso sea así.
Vamos a ponernos en ello, vamos a ponernos a ello también. Pues mira, Luis, Marta, para terminar, si alguien nos escucha ahora mismo y tiene una discapacidad y siente que el mundo no le ve, que es invisible, ¿qué le dirías directamente al corazón? Pues le diría que él no es invisible, que tal vez se encuentra en un contexto que no le está ayudando y que a lo mejor debería de salir de ahí, que él no está solo y que hay muchísimas personas en sus circunstancias y en su situación que nos podemos ayudar entre todos y que si necesita hablar nosotros vamos a ayudarle. Pues vamos, nos habéis dejado el corazón lleno, de verdad, Luis. A veces no hacen falta palabras para decir las cosas más importantes del mundo. Y hoy nos has dado una lección de presencia y de fuerza que no podemos olvidar. Y a ti, Marta, de verdad, gracias por ser ese puente, por prestarle tu voz a vuestra historia y por demostrarnos que la inclusión no es una meta, sino el camino que elegimos correr cada día con los que queremos. Muchísimas gracias a vosotras. No, mira, nos quedamos con ese último mensaje, que nadie es invisible si hay alguien dispuesto a mirar con el corazón. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra lucha firme y por recordarnos que la vida, con todas sus curvas, sigue siendo un regalo que tenemos que compartir. Luis, Marta, está siempre, este podcast será siempre vuestra casa. Gracias por ayudarnos a ser hoy un poquito más que ayer auténtica. Muchísimas gracias. Y a vosotros, los que estáis al otro lado del auricular, gracias por permitirnos entrar en vuestras vidas. Ojalá hoy veáis el mundo con un poquitito más de luz, de esa que nos han traído Marta y Luis. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Habéis escuchado Auténticas, podcast educativo. Una mirada a nuestro mundo desde nuestra experiencia de más de 40 años en educación.